Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan hoy. Sean bienvenidos a esta quinta jornada del ciclo Archivo y Patrimonio en Tiempos Digitales, que organiza el Instituto de Estudios Humanísticos Juan Ignacio Molina y el Centro de Documentación Patrimonial de la Universidad de Talca. Para comenzar, quisiera presentar a los miembros del equipo del Centro de Documentación, que están acá presentes: Eduardo Bravo, que es periodista y director del Centro de Documentación; Eduardo Bravo, Francisco Bravo, que es encargado de los archivos audiovisuales y del laboratorio de digitalización. Además, aprovecho de excusar a Iván Pérez, que es académico del instituto y es el organizador de estos ciclos, que por razones de fuerza mayor no va a poder acompañarnos hoy. En esta jornada tenemos a dos grandes invitados internacionales, a quienes les agradecemos su presencia y les damos la más cordial bienvenida. María José Bani es docente de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe y es jefa de archivística y sistematización en el Archivo Provincial de la Memoria de la Provincia de Santa Fe, en Argentina. Y Eliseo Gabriel Queijo es funcionario de la Dirección General de la Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas de la República Oriental del Uruguay, miembro de la Comisión de Valoración Documental del Ministerio de Economía y Finanzas y encargado del archivo de la Contaduría General de la Nación de Uruguay. En esta oportunidad, la archivera del Centro de Documentación Patrimonial, Cora Bravo Noguera, bibliotecóloga y licenciada en Ciencias de la Documentación y archivista de la Universidad de Playa Ancha, quien está a cargo de los archivos del Centro de Documentación, guiará esta interesante conversación que aborda el estudio sobre la historia de la archivística en América Latina. La presente jornada de reflexión académica se está transmitiendo por el Facebook Live del Centro de Documentación Patrimonial y además, bueno, por Zoom con este grupo que estamos acá reunidos. Cualquier consulta que tengan pueden escribirla al chat de Zoom los que nos acompañan o al chat del Facebook y al final podremos ir generando un diálogo de consultas y digamos, de comunicación y una conversación entretenida. Así que los dejo con Cora para que comencemos esta jornada. Hola, buenas tardes a todos. Quisiera saludar también de manera especial a nuestro querido colega y amigo Claudio Ogas, uno de los representantes de Chile en este grupo de estudio, y quien hizo también posible los nexos para que pudiéramos estar aquí conversando. La archivística, disciplina auxiliar de la historia, nombre que se le da en el siglo XIX, ¿verdad? Pero en nuestros tiempos actuales, la palabra archivística está muy usada, muy conversada, exageradamente expuesta. Sin embargo, siento yo como archivera que aún falta el conocimiento de la archivística desde sus bases, que es la disciplina, porque cuesta mucho entenderla. Entonces, para eso hemos invitado a María José y a Gabriel, que nos van a hablar un poco de qué se trata y cómo surge la idea de este grupo de estudios archivísticos. Perdón por mis vecinos perrunos, pero son un poquito inoportunos. Nos van a conversar un poco sobre cómo surge la idea de este grupo y sus experiencias, ¿verdad? María José. Está muteada. Buenas tardes a todos y todas, eso por respeto, porque acá también por ahí a veces hay ruido de la calle o algo, entonces uno ya tiene esa costumbre. Los saludamos, vamos a compartir una breve presentación mientras les vamos contando de qué se trata el grupo de estudios para la historia de la archivística y les contamos quién lo integra y cómo nos estamos trabajando. Esperemos un segundito que ahora viene la parte tecnológica. ¿Se ve? ¿Se puede ver? Sí, se ve perfecto. Bien, yo voy a ir pasando y cualquier cosa me avisan. Antes que nada contarles que este grupo surgió en el año 2019. Ahora les voy a mostrar un poquito. Les queda el mail, después les vamos a pasar las formas de contacto y demás. Ahí ven una de nuestras reuniones virtuales y les voy a contar un poquito quiénes son los que lo integran.
En primera instancia arriba de lentes está Leonardo Cisterna Zamora, que es un compañero chileno de ustedes, licenciado en Historia de la Universidad de Chile, profesor de enseñanza media y estudiante de magíster en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene experiencia en proyectos archivísticos vinculados a archivos comunitarios, didáctica de los archivos en educación secundaria e historia archivística. Actualmente se desempeña como coordinador de la Academia de Estudios Sociales del Instituto Nacional y colabora con la intervención pedagógica y archivística del Archivo Histórico de la institución. También es docente en el taller de archivística comunitaria y programa de formación impulsado por el Archivo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Y también, bueno, es miembro del grupo GEAL. Le sigue ahí en el medio y nos está acompañando en el Zoom Gustavo Villanueva, que es licenciado con maestría en Historia, máster en Gestión Documental y Administración de Archivos por la Universidad Internacional de Andalucía, es académico de la Universidad de México y miembro correspondiente de la Academia Iberoamericana de la Rábida en España. Tiene libros publicados y entre ellos uno que es de interés de nuestra temática, que es Tejiendo la Memoria Archivística, que es un libro sobre la historia de la disciplina en México. También abajo, de remera clarita, está Luis Fernando Gaén García, que es de Costa Rica, es doctor en documentación por la Universidad Carlos III de Madrid, catedrático jubilado por la Universidad de Costa Rica, es autor de varios libros y muchos artículos sobre archivística, es conferencista en congresos, seminarios archivísticos también de América Latina. Y en el medio, bueno, está Gabriel, que después también puede contar algo más sobre él, y Claudio Ogaz, que como contaba Cora, también es chileno, es estudiante del PhD en Archives and Records Management de la Universidad de Liverpool, en Magíster en Historia de la Universidad de Chile, diplomado en Archivística de la Universidad Alberto Hurtado y diplomado en Archivos de Derechos Humanos, Género y Diversidad de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es director y archivero de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y docente militante del taller de archivística comunitaria. Y ustedes se preguntarán cómo se juntó toda esa gente un poquito antes de la pandemia, pero bueno, fueron pasando muchas cosas y entre ellas es que empezaron a surgir conversaciones sobre la existencia de archivos de archiveros y archiveras y empezamos a notar y a conversar que no había estudios sobre la temática con la profundidad que hace falta para nuestra disciplina ciencia, como veremos más adelante también cuando sigamos los estudios, porque depende del país, es considerada, o la tradición de cada académica de cada país tiene diversas variaciones. Nos empezamos a encontrar primero en redes sociales, por eso están todos los dibujitos ahí, Facebook, un poco por teléfono, un poco por WhatsApp, y terminamos encontrándonos, organizando un evento en el Congreso de Archivología del Mercosur, el número 13, que fue en el año 2019, y la verdad que fue una experiencia muy buena. Teníamos expectativas y fueron superadas ampliamente, no solo por la asistencia, sino más que nada por lo que surgió después. En el medio la pueden ver de remera roja a Eloísa Liberal Iberiotto, que es una grande de la archivística brasilera, y también había un montón de compañeros de distintos países en esa reunión, y lo que surgió de ahí, bueno, les vamos a ir contando ahora mientras seguimos, pero trabajamos muchísimo, era el final ya del congreso y estábamos súper cansados todos, pero trabajamos un montón y se tomaron importantes resoluciones para el grupo que nacía ahí en realidad, porque a Gustavo lo conocimos personalmente ahí para trabajar en este tema, si bien muchos tenían contactos previos por otras actividades, y a Luis Fernando también personalmente ahí, o sea, es como que en ese lugar se dio realmente el conocernos presencialmente. Y bueno, surge, como dice ahí, para hacer un espacio de reflexión y difusión de investigaciones sobre los estados de la cuestión, enfoques y fuentes para analizar la historia de la archivística en América Latina. También, bueno, a partir de ahí, bueno, ahora Gabriel les va a contar un poquito más, una de las principales, digamos, uno de los principales productos de ese congreso
Pero más que nada contarles que a partir de ahí se dio una red de trabajo y de consulta, se hizo una encuesta muy importante que nos brindaron todas las personas que querían participar y las que realmente terminaron participando, y nos fue llevando, aún en pandemia, a seguir trabajando muchísimo colaborativamente. Todos aprendimos a trabajar con distintos, como les contaba hoy, con distintos horarios, con distintas prácticas, porque no tenemos las mismas edades, no tenemos los mismos antecedentes laborales ni académicos, y sin embargo, todo lo que pudimos hacerlo lo hicimos aprendiendo un poco entre todos. Así que bueno, lo dejo a Gabriel, que les cuente un poco sobre uno de los productos de la reunión de Historia de la Archivística. Bueno, muchas gracias María José por la presentación. La verdad que sí, que estoy muy, vamos a decir, muy satisfecho con lo que surgió de esa primera reunión, porque les comento que surgió todo esto también porque yo fui un poco el coordinador, fui el coordinador del 13º Congreso de Archivología del Mercosur, y los compañeros que nombró María José me propusieron hacer un evento, un encuentro paralelo dentro del CAMP, y no teníamos espacio para poder realizarlo, no teníamos tiempo tampoco, y bueno, por esas cuestiones del destino surgió la idea de poder hacerlo en la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, hacerlo un día después del Congreso, y bueno, mi satisfacción fue enorme cuando nos dimos cuenta de la potencialidad de esta línea de investigación que es la historia de la archivística, porque es un hecho de que muchos países, digamos, no tienen desarrollada la historia de la archivística, como decía Cora, ¿no? Digo, recién puede ser que haya una historia de los archivos, pero no una historia de la archivística, y se vio que en esa reunión justamente la importancia que podría tener profundizar en esta línea de investigación, por el hecho de que, bueno, siempre es importante saber un poco de dónde venimos, en profesión, en el pasado, en qué momento estamos ahora en respecto a nuestra disciplina, para poder proyectar también el futuro de la profesión, como todos estos tiempos son tan cambiantes, y bueno, comentarles también que si ustedes quieren conocer un poco las memorias de esa primera reunión, pueden dirigirse a la página del Congreso de Archivología del Mercosur, que es eventos.agua.org.uy, y ahí cliquean en primera reunión de Historia de la Archivística Latinoamericana, y se van a encontrar con, bueno, las conclusiones y algunos trabajos que hicieron colegas muy valiosos que se atrevieron a profundizar en esta línea de investigación. Y bueno, no sé si María José puedes pasar la siguiente. No, acá tengo los países que participaron, que pudimos cubrir casi toda Latinoamérica. Faltaron muy poquitos, desde Bolivia, Costa Rica, Uruguay, México, Argentina, Chile, Colombia. Bueno, no lo voy a nombrar a todos, pero obtuvimos respuestas muy positivas de casi todos. Pudimos aprovechar, digamos, las potencialidades, como estamos haciendo justo ahora en este seminario, en esta conversatorio, las posibilidades que nos brindan las herramientas informáticas de difusión masiva, y hicimos 2 ciclos en el año 2020 y 2021, porque claro, después de la primera reunión, que fue en el 2019, se desató la pandemia, y bueno, y como grupo de trabajo nos empezamos a reunir en forma virtual, y dijimos, bueno, no nos podemos quedar con esta primera reunión y esperar al próximo congreso para hacer una segunda reunión. ¿Qué les parece si vamos a invitar a colegas que tenemos por lo menos conocidos, o si alguien conoce a alguien que haya investigado un poco sobre la historia de los archivos y de la archivística en Latinoamérica? Y ahí empezamos a atender redes y obtuvimos una respuesta ampliamente positiva, hasta el hecho de que tuvimos que hacer 2 ciclos en el año 2020 y 2021, de 2 países por
por reunión, por ciclo, ¿no? En el primer encuentro, que es esta foto que está acá, participaron con la historia de la archivología y de la archivística Bolivia y Costa Rica, y después ahí fuimos pasando por un montón de presentaciones que a cada cual más interesante. Nosotros acá tenemos estos son capturas de pantalla, andale anterior, a ver, María José, de alguna de las presentaciones, y no sé, tenemos, por ejemplo, de Chile, que presentó archiveros políticos, cívicos e intelectuales, una historia social de la archivística en América Latina, que nos permitió también conocer un poco esos procesos cruzados que tiene también la archivística con la historia, vamos a decir, desde la formación de las oligarquías en el siglo XIX, hasta otros procesos cruzados como la intervención de Estados Unidos en las dictaduras del Cono Sur, y todo eso relacionado con los documentos. Después, bueno, la riqueza también de los archivos de la época prehispánica, que yo tampoco no sabía que existían, por ejemplo, los archivos mayas, los archivos aztecas, se dio mucho en las presentaciones que Bolivia y México realizaron, ¿no? Y después, países que también no tienen tanto desarrollo archivístico, pero que estaban comenzando también a profundizar en esa disciplina, y en eso, o que no tienen formación académica, vamos a decir, que no hay escuelas o universidades que formen archiveros, y se están defendiendo como pueden con esto, que también, que eso es una cosa importante a resaltar. Siempre va a haber gente que defiende los archivos y toma la posta, digamos, aunque no haya archiveros profesionales, yo les digo que son archiveros también de vocación, porque toman la posta, digamos, y saben la importancia de los archivos, y bueno, y en las presentaciones lo vimos un poco, porque siempre fueron objeto de luchas de poder, siempre se encontraron en el epicentro de esa lucha de poder los archivos, y bueno, y están siempre en el ojo de la tormenta, y desde que heredamos nosotros la cultura, vamos a decir, española, donde también el simbolismo que tenían los documentos, el archivo, de la época colonial, como también una manifestación del poder hacia las colonias, hasta, bueno, un montón de cosas que nos permitió sacar algunas conclusiones bastante interesantes, y algunos denominadores en común, y los vaivenes dispares que tuvo la archivística en Latinoamérica. Acá también, mientras realizábamos el seminario, no nos íbamos a quedar solamente con que, bueno, vamos a presentarles esto, y bueno, háganos preguntas y demás. No, vamos a decir así que entre todos los participantes decidimos presentar un cuestionario en cada una de las intervenciones y de los seminarios que hicimos, y donde hacíamos dos preguntas básicas: ¿qué temática de historia de la archivística investiga o le interesaría investigar entre los participantes, ¿no? Y en un futuro, ¿en qué línea de investigación le gustaría participar o exponer? Y bueno, vaya fue nuestra sorpresa cuando nos empezaron a contestar cientos de personas, que obtuvimos andaba un poquito para atrás, 417 respuestas, creo que está ahí el número, 417 respuestas, y ahí, en la otra anterior. No está, el número no lo veo. No importa. Sí, ahí arriba, respuestas 417 decía. ¿Ahí? Bueno, sí. Ay, no lo veía. Está bien. Y ahí, bueno, lo bueno, que las líneas de investigación que surgieron fueron súper interesantes, y algunas que ni siquiera se nos habían ocurrido, y que nos permitirían en un futuro investigar y profundizar sobre la archivística, que, como decía Cora, está ahora en boga y está teniendo una relevancia que me parece muy, muy positiva. En los últimos, vamos a decir, 4 o 5 años, hemos cambiado radicalmente un poco la percepción. Yo no sé por qué es un tema a investigar, porque obviamente hay que tener muchos puntos a tener en cuenta para poder sacar una conclusión respecto a por qué los archivos de la archivística está evolucionando. Hay varias conjeturas que algunas veces algunos autores dicen que es porque las leyes de transparencia han impulsado también la organización, o está también el tema de el cambio de paradigma que ha sufrido nuestra profesión, que pasamos de ser un simple
una simple disciplina auxiliar de la historia, y custodio del patrimonio y brindar esa información, a tomar un rol más activo desde que se genera el documento, ahora con los archivos electrónicos, hasta archivos comunitarios, el rol que nosotros podemos tener hasta como activistas políticos o como intelectuales, porque nosotros como archiveros también, ¿no? Al trabajar con documentos, tenemos también la opción, y hasta a veces yo digo la responsabilidad, de poner a disposición documentos que no le llegan a todo el mundo, y hacer también investigación sobre eso. Pero la sorpresa es que, claro, no es sorpresa, ya se sabía, no hay una historia de la archivística, recién ahora la estamos conociendo, la estamos poniendo, a andar la parte de atrás a ver cuáles eran las principales líneas de investigación. Historia de la legislación archivística, que es esa relación que tiene la archivística con la legislación, que, bueno, dicen que los archivos es el arsenal de la ley, ¿no? Y también para tener archivos organizados, nosotros como profesionales nos valemos mucho de la legislación, y es muy, muy importante, y esa relación siempre tiene que estar. Historia de la formación archivística, también nos dimos cuenta que en la mayoría de los lugares donde hay enseñanza archivística, que no es en toda Latinoamérica, son algunos lugares nomás donde hay, con la excepción de Brasil, que Brasil ya hace 20 años que viene estudiando sobre historia de los archivos y de la archivística en Brasil, con excepción de Brasil, no se enseña historia de la archivística en la carrera. O sea, es una de las cosas que se tendría que enseñar, por lo menos, para saber de dónde venimos, ¿no? Como decía al principio. Después, historia de las prácticas archivísticas, que no es solamente cómo se hace un inventario, cómo se hace, sino saber también por qué lo hicieron nuestros antecesores, por qué hicieron esos instrumentos de descripción, o por qué se hacían antes esos instrumentos de descripción, y en qué contexto se hacían, y cómo eso fue cambiando y demás. Es una línea de investigación muy interesante, esto de la historia de las prácticas archivísticas, y después la influencia de los precursores de la archivística y sus archivos personales, también que hay experiencias muy interesantes de rescate de archivos de personales de archiveros, como María José después puede comentar un poco con el archivo personal de Manuel Vázquez. Eso iba a contar un poco, que también el surgimiento de una donación de un archivo personal, como fue en el año 2017-18 del archivero Manuel Vázquez, nos puso, digamos, en noticia de que no hay otros archivos de archiveros donados a instituciones. Incluso el de Tanodi está en manos de su familia, pero no están disponibles en universidades ni en ningún lado para consultar. Y ese también fue uno de los motivos de la reunión. Ayer justamente fue el cumpleaños de don Manuel Vázquez, que falleció en el año... Sí, ayer. ¿Cuántos años cumpliría? Y como el año que viene cumpliría como 80, creo. Para los que no saben, Manuel Vázquez fue uno de los también precursores de la archivística, y sus ideas también repercutieron hondo en todo Latinoamérica. Digo, si uno cuando se pone a investigar sobre este tema, entra a ver que en los años 60 se dio desde Argentina un movimiento muy interesante, que eso también hace, creo que Graciela en el seminario que María José moderó, lo explicaba bien, ¿no? De que sí, para estudiar una historia de la archivística argentina hay que estudiarlo también en el contexto de que fue uno de los precursores de donde salió después la archivística latinoamericana de todo, ¿no? Eso salió también en varios de las charlas del seminario, el tema de que compartimos entre nuestros países americanos muchos precursores españoles, la mayoría, que vinieron a dar los primeros cursos y demás, o esta formación que hubo en Córdoba en los 70, que también proveyó de figuras al resto de los países, y que después obviamente siguieron creciendo cada una en su país en la medida en que cada coyuntura lo permitió. Pero en los seminarios salió mucho, que a todo esto no dijimos, pero están disponibles en el Facebook del grupo, quedan los videos disponibles para cuando los necesiten. Surgió mucho este tema de puntos en común entre las formaciones o el desarrollo de los archivos nacionales
en los países de América. Sí, la creación de las escuelas de archiveros en distintos lugares, y la creación también de los sistemas nacionales de archivos. Ya nomás en los años 60, 70 se planteaba eso, y si nos ponemos a ver hoy en día, todavía estamos, bueno, creo que Chile está discutiendo una ley de archivos actualmente, que ojalá que salga pronto porque es muy necesaria en todo, para que se descentralice un poco también esa parte de que en las ciudades, vamos a decir, en las capitales siempre se centraliza el tema del acopio de los documentos y la organización, y está bueno que también un poco se creen distintos archivos donde se pueda, digamos, y leyes que puedan darle sustento a estos archivos, así que está excelente. Y después la otra diapositiva, que acá tenemos algunas, acá dice principales ideas y reflexiones, en realidad son muchísimas las que sacamos, acá tratamos de tener dos solamente que son, que nos dimos cuenta que, bueno, que la historia de la archivística es una línea de investigación en construcción, ¿no? Su desarrollo depende del interés de la formación universitaria y la existencia y disponibilidad de las fuentes, porque también donde nos dimos cuenta que donde hay formación académica en archivología, ahí hay como más una construcción y más investigación, y donde no la hay, ahí lamentablemente como que hay una carencia también, y están un poco a la deriva. Incluso hay lugares donde no pudimos obtener respuesta de algún colega o algo que nos pudiera decir, por ejemplo, creo que no sé si fue en Honduras, no pudimos conseguir a ver un poco ahí qué era lo que estaba pasando, y en algunos otros países del Caribe no pudimos. Pero en realidad es una línea de investigación potente, fuerte, que tiene mucho para aportar y que recién se está desarrollando. Y después que también que se confunde mucho la historia de la archivística con la historia de los archivos. Y son cosas que son completamente distintas y que hay que estudiarlas por separado. Creo que hay como dos corrientes. Yo estoy un poco más con lo que planteaba Yaén García en el seminario, en que hay que tratarlos por separado, por más que se habla a veces de la archivística prehispánica y demás. Yo creo que lo que surgió es el objeto de estudio, que son los archivos y los documentos, y después la historia de la archivística se tendría que dar a partir del nacimiento de la disciplina, o ciencia, o práctica, como le quieran llamar, que es en el siglo XX, y ahí, bueno, recién se entra a desarrollar. O sea que como Pero que... también nos dimos cuenta, Gabriel, el hecho de que no hay fuentes. O sea, la mayoría Sí. de los reclamos de todos los países es que tanto en los archivos nacionales, en los archivos interiores de cada país, como en las escuelas de formación, como los archivos de los profesionales, no están disponibles. Entonces, uno de los llamados de atención que surgió de este seminario, por ejemplo, fue el hecho de que le pedimos al CAM, a los congresos de archivología del Mercosur y a cualquier evento que se genere, el hecho de que conserven los documentos pensando en la transmisión a futuro, porque cada comité organizador estaba en un país distinto y en una institución distinta. Entonces, digamos, recurrir a 10 años atrás o 20 años atrás se hacía cada vez más difícil, sobre todo con los documentos electrónicos. Y nos impulsó a nosotros como grupo a desde el inicio comportarnos archivísticamente respetuosos y conservar las actas, las fotos, todo, o sea, todos los mails y demás. ¿Por qué? Porque si no estaríamos cayendo nosotros también en eso de que no hay archivos para estudiar la archivística. Sí, es verdad. Y bueno, en camino tenemos... Ahora me toca a mí. Esto quedó un poquito en suspenso, la pandemia que se fue estirando, como les contaba, el hecho de que no se haya realizado el CAM de Paraguay, el Congreso de Archivología del Mercosur en Paraguay, demoró nuestra presencialidad como grupo, pero están en camino con todos los expositores de los seminarios, una publicación
que va a llenar un poquito el hueco de las publicaciones que estaban faltando para la historia de la archivística en cada país, pero además va a permitir ese análisis cruzado entre las distintas experiencias. Y también tenemos pensado, apenas podamos salir un poquito más a circular nuestra América Latina, hacer una reunión presencial, un congreso de historia de la archivística latinoamericana, que tiene que ver también con todo esto que contábamos, que las personas piden que sea una nueva línea de investigación. Así que bueno, esto está en camino, la publicación está en camino realmente. El congreso estamos esperando que se habiliten un poquito más la circulación entre países. Inclusive bueno, la publicación, yo estuve leyendo los textos que están enviando los distintos colegas que participaron en cada una de las 16 presentaciones que obtuvimos, y no sé, no podía parar de leer inclusive las cosas que estaban pasando, porque como que se profundiza más, ¿no? En una, vamos a decir, especie de publicación, que en una presentación de 10, 15 o media hora. Entonces estuve leyendo de Argentina, de Colombia, de Perú, que fueron los que mandaron los textos. Sí, también lo que nos contaron muchos de los países que no estaban acostumbrados a esto, que no tienen escuelas de formación y que sus archivos o sus sistemas nacionales no están en el mejor estado, es que les costó hacerlo porque como que no tenían antecedentes. Hubo un montón de países que era la primera vez que alguien se sentaba, o en muchos años alguien se sentaba a contar qué había pasado con la archivística. Y eso fue súper desafiante porque lo hicieron, o sea, era gratis, era o sea, por un diploma, pero más que nada por la visibilidad. Yo creo que si algo le hizo la pandemia a la archivística es darnos una posibilidad de visibilidad. Fíjense que estamos ahora reunidos con un instituto de investigación y estamos de un montón de países hablando una tarde de las cosas que nos interesan, pero sin que casi nos insuma más que el gasto de la hora o de las 2 horas que perdemos o de lo que trabajamos para presentar. Pero yo creo que a la archivística le hizo mucho bien en ese sentido la pandemia y el uso de las herramientas. Y nos puso también digamos, a aprender a usar las herramientas colaborativas, y eso yo creo que es un desafío. No, y es una publicación necesaria para tener justamente un conocimiento más sólido de la historia de los archivos y de la archivística en los distintos países, justamente para brindar un poco de identidad a nuestra profesión, y también la idea es poder tenerla accesible en formato online, más allá de que la quisiéramos presentar en el próximo congreso de archivología del Mercosur, que de paso les paso el dato, que se corrió para el año 2023, en Paraguay se va a realizar, y ahí la idea es realizar el segundo encuentro de la segunda reunión de historia de la archivística latinoamericana. Voy a sacar la pantalla, voy a dejar de compartir la pantalla, pero fíjense que arriba está el mail, es un poquito complicado porque tiene puntos, y está, si no, el Facebook del grupo donde están todos los videos subidos, y además se pueden contactar con nosotros. Eso sería una breve presentación por arriba, pero digo, todos los datos que obtuvimos y todas las presentaciones y demás que tuvimos nos están llevando también a hacer un examen más exhaustivo y más, digamos, más técnico de todo lo que va surgiendo, que no nos esperamos encontrar con todo, pero más o menos como para presentarles la idea del grupo y lo que hacemos y en qué estamos, sería eso, así que estamos abiertos a las preguntas que quieran realizar, o cualquier inquietud o lo que quieran comentar. Estamos por acá. Sí. Soñar no cuesta nada. ¿Qué producto, al final de todo esto, cuál es el producto que ustedes quieren entregar como grupo de estudios? María José, no sé si querés comentar. Sí, no hay problema. Antes que nada,
estamos más que satisfechos ya con los productos logrados. O sea que imagínate cuando sigamos logrando cosas, va a ser como, no sé, el sueño. Uno de los productos era encontrarnos presencialmente para saber quiénes estaban queriendo trabajar este tema, ese ya está cumplido. El segundo eran los seminarios virtuales, que en ese momento ni los soñábamos porque no había pandemia, así que pensábamos que iban a ser presenciales. Y el tercero, la publicación va a ser un sueño muy grande para todos, pero aparte por la utilidad, y también un próximo congreso de historia donde la gente pueda, o sea, los estudiantes y los investigadores y los profesores de toda nuestra región puedan presentar sus inquietudes. Ya estuvimos pensando las mesas, o sea, ya soñar, estamos soñando. Lo que falta nada más es la fecha y bueno, y que se concrete, pero de todos modos, si no llega el Congreso antes del encuentro de Paraguay, nos veremos ahí en la segunda reunión. Y una de las cosas que por lo menos a mí en lo personal yo sueño es que se pueda dar a conocer nuestra profesión entre otras profesiones, ¿no? Que no solamente entre historiadores, sino que también la mayoría de las personas conozcan lo que hacemos y lo que estamos aportando, porque una de las cosas que nos ha pasado es que estuvimos muy aislados en un tiempo, y bueno, recién ahora como que nos estamos abriendo a trabajar interdisciplinariamente, porque los archivos necesariamente tienen que ser un espacio interdisciplinario de trabajo. Y como que estábamos muy, muy metidos en la parte, digo, yo hago también un poco de mea culpa en la profesión, metidos en la parte de los archivos sin salir al exterior, a decir, a profundizar, a darle como más un enfoque social a lo que nosotros hacemos, y no tanto como un ratón de archivo que elabora el inventario y sirve la documentación, sino también explorar con otras profesiones el potencial, y justamente uno de los sueños, y esto es que producir investigación archivística de calidad, y teniendo como base también la historia de la archivística, y bueno, viendo ahí hasta dónde podemos llegar, así que bueno, eso sería uno de los productos. Bueno, nosotros como centro de documentación, desde su inicio el centro llevó el archivo a la comunidad, digamos. Ah, claro. Y sí, desde el principio, entonces tenemos harta experiencia. Ahora si lo hacemos bien o mal, bueno, pero por lo menos tenemos la iniciativa de hacerlo. Estamos trabajando con archivos escolares, con archivos barriales ahora, y tratando de apoyar a esos pequeños archiveros que no tienen conocimiento de archivística o de conservación o digitalización. Entonces nosotros hacemos asesoría, los ayudamos a ellos, los apoyamos, los ayudamos a que ellos entiendan. Le hacemos talleres, primero teórico para que entiendan qué es la archivística, qué es un archivo y todo lo demás, y después vamos al trabajo ya más práctico para que entiendan por qué lo que van a hacer tiene que hacer de esa forma. Pero... No, y la verdad que te quería comentar, Cora, que después, cuando uno se da cuenta de lo que se estaba perdiendo, porque la interacción con el agradecimiento que tiene, porque yo también trabajo, vamos a decir, en un archivo barrial, y la gente cómo se interesa de las fotografías del barrio. En el caso del archivo de mi barrio son 10.000 fotografías de un fotógrafo del barrio que sacaba fotografías a todo, y bueno, cuando él falleció donó la casa y donó las fotografías, pero estaban todas sin describir. Entonces, bueno, dijo, bueno, acá tenemos que dar una mano como archiveros, vamos a ver qué podemos hacer, y hicimos apropiar al barrio de las fotografías, y ellos mismos nos daban la descripción: mira, este es tal, esto se dio en tal lugar, esto existía en tal otro, y nosotros ya aprovechábamos a describir las fotografías, con lo que la gente quedaba contentísima y no sabía que existía todo eso. Y bueno, y nos estábamos perdiendo, ¿no?, de esa comunicación con la gente, ¿no? Pero también de aprovechar las herramientas tecnológicas. Estuve mirando la página del instituto de ustedes, y la verdad que el hecho de ver hoy páginas hechas en software libre o con acceso libre a la información, es un cambio enorme. O sea, 10 años atrás no podíamos soñar con eso, cada uno desarrollaba bases de datos o software especiales. Software privado.
Sí, que había que después, o se perdía todo, como ha pasado en montones de casos de operaciones tecnológicas que se han truncado a lo largo de la historia. Eso también nos toca a futuro. La obsolescencia tecnológica e institucional de los archivos nos va a tocar analizarla en breve porque es cada vez más rápido. Pero ver la página esa y saber que un alumno, un profesor, puede utilizar esa información directamente, es decir, no tiene que recurrir al documento papel. Nosotros sabemos la importancia de los documentos originales, pero también sabemos que el acceso libre lo que logra es poner a la sociedad en otra faceta, digamos, de la consulta, y también hacerlos cargo de lo que producen y de lo que tienen disponible para conocer. Nosotros acá en el centro también tenemos la fortuna de contar con un digitalizador que es Francisco, que usted lo conoce, pero él no solamente digitaliza, también usamos estos archivos barriales o archivos de liceos para grabar la historia desde sus propias voces. Y eso es maravilloso porque tú tienes la información directa. No está contada por otra persona, sino que está directo. Y después ellos cuando se ven en eso, se emocionan. De hecho, estamos trabajando ahora con señoras mayores que estudiaron en un liceo acá en Talca, y se la fue grabando, se consiguieron los nombres, se la fue grabando a poquito, y cuando se vieron ahí todas juntas en un video, que obviamente no se podían juntar, hubo mucha emoción y mucha visualización de esos videos, que es una forma también de que el archivo dé acceso a contar tu propia historia al patrimonio oral, digamos. Patrimonio oral, por supuesto, y cuando no hay documentos en papel, nos tenés que salir a buscar esos archivos orales que son casi tan importantes como los archivos en papel, ¿no? Bueno, yo trabajo en el archivo de la memoria y el año pasado, plena pandemia, no habíamos podido hacer eventos antes para difusión, y aprovechamos la pandemia e hicimos un conversatorio. Y al poquito tiempo, ese conversatorio se vio mucho, se habló bastante de eso, iba a durar 1 hora y duró 3, se habló mucho de eso, y a los días de ese conversatorio nos avisan que en una casa particular que había alquilado una parejita joven, había un fondo documental de policía muy importante de la época de la dictadura, y llamaron a la Secretaría de Derechos Humanos para avisar que la documentación estaba ahí. Y fue muy llamativo, porque en otra época o se hubiera descartado o no le hubiera interesado, y sin embargo esa comunicación, el hecho de que los archivos salgan a las redes y cuenten, y se cuente también para qué se usa la documentación y demás, es lo que hizo que esa persona pudiera llamar por teléfono y decir, bueno, acá hay algo que capaz que puede servir. Sí. Y la verdad que eso, el salir de los investigadores tradicionales, ir a la comunidad, como decían ustedes, al barrio, a los alumnos y demás, y bueno, eso es un poco la archivística de esta época también. Gabriel, ¿qué impacto ha tenido en la comunidad archivística este encuentro latinoamericano? Mira, el impacto fue muy positivo. Ya te digo, tuvimos 417 respuestas en el, vamos a decir, en el formulario. Pero viste que vos podés sacar estadísticas por el Facebook y llegamos a más de 15.000 personas, algo que era impensado. Y despertó un interés básicamente en 2 puntos, que es incluir en los programas de estudio de los lugares donde se enseña archivística, historia de la archivística, que fue una de las cosas que se va a ver mucho. Bueno, se está tratando de hacer acá en Uruguay, sé que se está haciendo, se va a hacer en Ecuador también, en Brasil, y creo que eso se ha despertado también un interés en que, gracias a esto, de que se pueda incluir esa temática en la enseñanza archivística. Y bueno, la importancia de llegar, ¿no?, a tanta gente a través de las redes sociales hizo que el grupo se potenciara. Y el impacto fue tan positivo que estamos pensando
en una publicación, que estamos pensando, bueno, en un congreso específico sobre historia de la archivística, donde se muestran las investigaciones particulares, y principalmente lo que yo digo que el impacto lo sufrimos nosotros, el grupo reducido que estábamos trabajando, porque primero que no pensamos que iba a ser tan bien recibido, y bueno, y tanta línea de investigación que hay para hacer, y segundo, que no solamente por el montón de trabajo, sino porque nos organizamos de una manera tan buena, por ejemplo, aplicando las técnicas archivísticas en el Drive, como decía María José, algunos aprendiendo a utilizarlo, otros, bueno, encargándose de las comunicaciones, y eso, trabajar entre colegas, aparte María José leyó el currículum de algunos, que yo estoy trabajando con personas que nunca pensé que iba a trabajar, que los leía yo en los libros, y estoy trabajando con ellos, y son unas personas, la verdad que aprendí a creer muchísimo, y que siempre están enseñándote, y el impacto que por lo menos me genera a mí es crecer tanto en lo profesional, y poder proyectar la profesión que uno quiere a un montón de lugares, y aprender a conversar con otras disciplinas. O sea que, digo, el impacto fue positivo desde donde se lo mire. No sé si María José quiere agregar algo, pero... Sí, el hecho de que estamos pensando después en más representantes por país, no lo hemos hecho todavía porque, digamos, también contemplamos los tiempos de todos, y con esto de la vuelta a la presencialidad a todos se nos fue, digamos, juntando un poco más, complicando un poco más la vida diaria, pero la idea es ampliar el grupo. No lo hicimos más que nada por respeto, porque hubiera sido un momento crítico para un montón de gente, entonces cuando apenas podamos vamos a hacer eso de ampliar a representantes de más países, sobre todo pensando en la organización de un congreso, y eso ya lleva otro desarrollo. Así que no, para mí también todo positivo, no hay nada negativo en esto. Las horas nomás, pero esas son, como a uno le gusta lo que hace, las pierde más que contento. Yo creo que sería importante hacer como una curva del uso de la archivística de los países latinoamericanos. Sería un gran aporte. Yo lo pienso, pero sé que eso significa un trabajo enorme que lleva años, pero sería interesante saber, porque ¿qué es lo que pasa? Que nosotros acá, bueno, yo he hecho talleres de archivística, como yo sé mi archivística, como a mí me sirve en el centro de documentación, y eso yo trato de enseñarle a la gente, porque nosotros trabajamos con archivos de personas, no trabajamos con archivos del Estado, digamos, con documentos del Estado. Entonces, al trabajar con archivos de personas, la archivística se torna un poquito distinta. Entonces, lo que yo enseño a las personas, y a veces me pregunto si está bien o está mal lo que estoy haciendo. Entonces, claro, leer bastante, pero todo lo que tú lees está relacionado con la archivística, con documentos públicos, sí, digamos. Y yo no necesito cosas o normas o reglas de lo público. Yo quiero algo más pequeño que me sirva para poder describir de alguna forma los archivos que tenemos acá en el Centro de Documentación. Entonces, uno de los desarrollos que ya venía en realidad antes de este evento, de la reunión, pero que se siguió incrementando con el tiempo, es una base de datos que ya tiene más de 3.000 registros de eventos archivísticos de América Latina y España. Yeah. Eso que parece una tontera de decir que no existe antes, o sea, no existe una base de datos lo que nos hizo ver es la multiplicidad de alcance de la disciplina frente a cualquier temática que se te ocurra. Y los archivos personales, los archivos familiares, son dentro de esos eventos un gran cúmulo, porque como vos decís, la archivística por lo general se empeña en los archivos públicos o los archivos de grandes instituciones, y la otra parte ni siquiera llega a ser contada, pero en los últimos años hubo una mayor cantidad de investigaciones sobre el tema, y bueno, eso también lo vas viendo cuando analizás lo que podés sistematizar. Si no lo podés sistematizar, no lo podés analizar.
Entonces, como vos decís, para hacer una curva tenés que tener datos. Bueno, los datos los estamos generando. Así como estamos buscando bibliografía, estamos buscando todos los eventos producidos y demás. Y la otra es que se van perdiendo. Viste que en los últimos años hay páginas web que ya no se pueden acceder, o repositorios de las instituciones que no han sido, digamos, transformados o migrados y también se pierden. Así que como que nos hace pensar en un montón de cuestiones. Todo lo que querés investigar tenés que primero ver de dónde vas a sacar las fuentes. Exactamente. Y es verdad. Estuve viendo un poco la base de datos que está muy buena todo lo que están haciendo, porque eso es algo también que también surgió de sistematizar todos los eventos que se están desarrollando ahora en esta época. En estos 2 años de pandemia se desarrollaron innumerables documentos y formatos, formatos y todo, y hubo gente que se dedicó a sistematizarlos en una base de datos, cosa que no... Y entonces ahí está bueno porque puedes buscar sobre tus temas de interés y demás. Y otra cosa que también es la importancia que tienen aparte de los archivos públicos, los archivos privados, los archivos barriales, los archivos de los, vamos a decir, que son casi tan importantes como los públicos, ¿no? Y eso es algo que todavía es un debe que tenemos, porque tiene razón Cora, ¿no? Muy poco, o sea, se puede investigar sobre eso, no hay tanto material. Así que bueno, sí, conlleva un tiempo impresionante colectivo, que además, tiene que ser organizado de alguna manera, y bueno, todo eso hay que tener en cuenta también muchos factores para poder realizarlo, pero está bueno que se plantee por lo menos, y capaz que futuros colegas lo pueden hacer, yo qué sé. Sí. O sea, es la idea. Que de este grupo salgan otras ideas, claro, que otras personas puedan desarrollar, porque dejar todo en un solo grupo es agotador. Es imposible. No, es que aparte es el disparador, yo creo que es el disparador. No es el ansia de acaparar ni de ¿cómo se llama?, de excluir, es al revés. Es despertar un interés y bueno, y tratar de acompañarlo, pero después se dispersa. Acá yo a veces he escuchado que las personas dicen que acá la gente archiva como quiere. Yo medito eso, porque en realidad los archiveros archivamos con lo que podemos. No es el caso nuestro, pero generalmente los archiveros archivan con lo que pueden y con lo que tienen, con el poco conocimiento que tienen. Entonces, cuando no hay como la archivística no está permanente en las clases, en la universidad, digamos, no hay carreras que enseñen la archivista, y yo aprendí en la Universidad de Playa Ancha con mi profesora querida Carolina Santelices, que ella hizo un libro de archivística, me lo regaló, me lo dedicó, y nunca me olvido sus palabras, me dijo, esta es tu Biblia, y con ese libro yo trabajo y aprendí a hacer la archivística que hago acá en el Centro de Documentación. Entonces, pero Claudio, así hay pocas. Claudio, que no está acá, y Leonardo ellos dan clases en un taller de archivística comunitaria para los estudiantes de la Universidad de Chile. Y eso también, o sea, a mí me ha tocado dar talleres para instituciones civiles, como si fueran organizaciones no gubernamentales, y uno cambia el lenguaje, busca la forma de dar los ejemplos que le puedan servir a la gente que lo está haciendo. Así que sí, también es muy importante. Las carreras de archivística no están preparadas, no preparan archiveros para formar a otras personas. Esa sería otra de las cuestiones. La preparación archivística, por lo menos como yo he visto los currículums acá, la preparación archivística es para archivos públicos. Y eso sería. Entonces, no, hay que salir del círculo, no hay solamente archivos públicos, hay otros archivos también. Chicos, ¿y cómo nosotros podemos hacer desde un simple gesto como ese libro que te regalaron a vos, cómo puede cambiar una vida, ¿no? Exactamente. Digo, solamente con un gesto. Y bueno, como yo creo que te comentaba también antes de empezar la reunión, tampoco se tienen mucho para atrás ahí en Chile. Yo estoy siguiendo muy de cerca el proceso que están teniendo con el tema de la Asamblea Constituyente y demás.
y la verdad es que lo estoy siguiendo con atención porque se están dando unos procesos muy interesantes, Sí. hasta diría yo de avanzada, que en otros lugares no se están dando, como preservar los documentos que genera la asamblea ya en formato electrónico, ya de uno, para que la gente pueda acceder a eso, y que tengan, digamos, los requerimientos archivísticos necesarios para que sean accesibles, para que sean auténticos, para que sean fiables. Eso no es menor. Es Y un que se gran haya, logro. y que la gente lo haya pedido, y que se haya incluido y se haya militado para que se le dé importancia a los archivos, que se haya participado en las convenciones y demás, y se haya ido, es recontra importante. Y la participación también creo que tienen un diplomado, en un futuro podrían tener alguna carrera, digo, o sea que el futuro que tienen ahí en la parte archivística es bastante brillante si sale la ley de archivos y demás, así que digo, no hay que perder la esperanza. Bueno, chicos, en honor al tiempo, 5 minutitos, nos vamos despidiendo. María José. Bueno, agradecerles la charla. No se le puede decir que no a esto de la interdisciplina y a esto de cruzar montañas o ríos, sobre todo con la tecnología, así que esto es. Yo hace mucho que no me considero más archivista, me considero archivistosa, y una de las razones es precisamente salir, como decía Gabriel, salir del depósito del archivo y encontrarse con la gente y explicarle qué es lo que uno hace para también contagiarles un poquito el entusiasmo. Bien. Catina, ¿habría alguna pregunta, algo? ¿No? Y mira, más que preguntas hay a través del Facebook, felicitaciones María José, dice, y Gabriel por la iniciativa del GEAL, súper necesaria, saludos desde la Universidad Nacional de La Pampa, Argentina, escribe Claudia Salomón. Luis Fernando Gian García les dice un abrazo fraterno, María José y Gabriel, colegas y amigos del GEAL. Laura Lorcón también pone saludos desde Rosario, María José, felicitaciones. Y finalmente Claudia Salomón pone fantástico lo del primer congreso, ojalá se pueda realizar pronto. Básicamente felicitaciones por el gran trabajo que están haciendo, yo creo que eso es, y los que parten los caminos siempre se llevan un trabajo más fuerte, porque es armar el tema. Pero es muy interesante, sí, yo creo que aquí se abre una tremenda puerta de trabajo, y a nivel latinoamericano es tan necesario, uno ve todo el tiempo lo que se necesita, y uno va aprendiendo de otros también, y va tomando distintas iniciativas, entonces súper interesante. Gabriel. Bueno, yo solamente quiero agradecerles a ustedes por la invitación, por tener como norte la descentralización de la cultura archivística, ¿no? Tratar de salir un poco de la caja, como quien dice, y poder descentralizar un poco de esa cultura, y gracias por el espacio. Y tampoco me quiero olvidar que ayer fue el Día del Archivista Boliviano, les mando un saludo, y mañana es el Día del Archivista Brasilero, así que les mando un saludo también a ellos. Vamos arriba. Sí. Muchas gracias por la invitación, y bueno, estamos a la orden para lo que necesiten, así, y bueno, ya tienen el mail ahí, cualquier cosa nos escriben y demás. Olmedo Salas dice saludos cordiales desde Panamá. Bien, gracias. Olmedo Salas, por haber participado en esta conversación. Y sabes lo bueno también de esto, que los encuentros, al quedar grabados, mucha gente no los puede ver en vivo, y a mí me pasa que después digo, tengo para ver tal cosa, voy a investigar sobre tal tema, voy, busco el video y lo veo en el momento, y me da una gana de decir, le hubiera hecho esta pregunta, pero no estaba en ese momento. Pero lo bueno que tiene, que ya queda grabado, y ya después la gente se puede enterar de lo que hacemos, y esa es una de las potencialidades que tiene. Eduardo, ¿tú querías decir algo, algunas palabras? Solo felicitarlo y agradecer esta oportunidad de conocer el trabajo que están haciendo. Estamos en una época de producción de archivos impresionante. Entonces, además se suman nuevos desafíos cada día, especialmente en esta comunicación virtual que llegó para quedarse, como dice, casi un lugar común, pero es efectivo. Y bueno, felicitarlo, y ojalá que este primer congreso se concrete pronto, de manera presencial, porque esa vivencia presencial es fundamental. Así que todas las buenas vibras para que se concrete. Que todo salga bien. Gracias, Eduardo. Bueno, nos vamos despidiendo.
Muchas gracias, muchas gracias por la buena voluntad de haber querido estar acá en este conversatorio y aclararnos un poquito más del trabajo que están haciendo y de disipar dudas que tenemos todavía con la archivística. Un camino muy largo todavía. Gracias, Cora. Gracias. Saludos a todos y a todas. Ya. Chao. Chao, Muchas gracias. chao. Saludos. Adiós. Chao, saludos.